directamente desde la ciudad de Panamá, República de Panamá. Bienvenidos a Palabras de Fe, un programa que llega a ustedes gracias a la Iglesia Más que Vencedores, ubicada en la entrada principal de Alcalde Díaz. Te invitamos a que experimentes durante los próximos 30 minutos lo que Dios tiene para ti. El segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hoy vamos a hablar de la actitud de humillación. Para disfrutar la plenitud del reino de Dios, es necesario tener en cada uno de nosotros una actitud de humillación, una actitud de humildad delante de Dios. Todos queremos disfrutar de la plenitud del reino de los cielos. Este año Dios nos dio la palabra plenitud del reino. Y queremos nosotros gozar de esa plenitud, pero no la podremos gozar si no hay humillación en nuestras vidas hacia Dios. Si no tenemos un corazón contrito y humillado para reconocer nuestras faltas, nuestros errores delante de Dios, no podremos nosotros disfrutar de esa plenitud del reino. Dígale al que está a su lado: yo quiero disfrutar la plenitud del reino. El que se humilla se despoja del orgullo, se despoja de la soberbia y se despoja de la rebeldía. Por eso para Dios es importante que el pueblo de Él se humille. Por eso en Crónicas donde leímos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Somos el pueblo que invoca el nombre del Señor. Y Dios dice: si se humillare mi pueblo, si se humillare, porque el anhelo y el deseo de Dios es que vivamos en humillación delante de Él. El que se humilla tiene aceptación de sus debilidades. El que se humilla reconoce sus errores y sus faltas y aprende a pedir perdón y a no incurrir nuevamente en cometer los mismos errores. Eso es actitud de humillación. Humildad. Humildad es ausencia de orgullo. Diga: orgullo fuera de mí. Es ausencia de orgullo. Es conciencia de la debilidad personal y disposición a atribuir a Dios y a otros el crédito de lo que uno está logrando o ha realizado en la vida. Porque a veces nos atribuimos, somos nosotros, por mi capacidad, por mis títulos, por mis conocimientos, he logrado lo que tengo. Esa es una actitud de altivez. Y la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, pero dice también la Biblia que atiende a los humildes. Dios atiende a todo aquel que se humilla delante de Él. Humildad es ausencia de orgullo. Humildad es que yo reconozco que lo que yo he logrado, no lo he logrado por mis propias fuerzas, sino que lo he logrado por la gracia y la misericordia de Dios y con la ayuda e inspiración de otras personas que viven para Dios también. Eso es actitud de humillación. Humillación es un cambio total y un reconocimiento de las malas actitudes y las equivocaciones que se hayan cometido. Humillación. Sin humillación no veremos respuesta de Dios. No verás ninguna respuesta y no verás una oración respondida o contestada
por Dios mientras que no humilles tu corazón y te dispongas a volverte a Jehová, cambiando de actitud a una actitud de humillación delante de Él. Actitud de humillación. La falta de humillación es orgullo. La falta de humillación es altivez. Y mientras que sigas con altivez, no veremos la gloria de Dios. Veamos pues en esta mañana algunos reyes. Quiero mencionar dos reyes, dos que eran buenos y rectos delante de Dios, que hicieron lo bueno y lo recto, que fueron conforme al corazón de Dios. Sin embargo, tuvieron que humillarse un día delante de Dios. Y quiero mirar a otros que fueron tan perversos, pero cuando se humillaron, fueron oídos y atendidos por Dios. ¿Quieres saber cuáles son estos reyes? Muy bien, el primer rey que voy a hacer mención es el rey David. El rey David cometió un error. El rey David había cometido adulterio y homicidio y tenía eso muy guardado, y encima iba a mentir porque mandó a traer al esposo de aquella mujer que ustedes conocen la historia, Betsabé. Lo mandó a buscar para que el hombre durmiera con la mujer porque se había dado cuenta que la mujer estaba embarazada de él. Entonces, ¿qué estaba maquinando el rey David en ese entonces? Estaba maquinando que el hijo fuera en apariencia de Urías y no de él. Iba a engañar. Estaba tramando un engaño también. Pero vemos a este hombre en el Salmo 51 que él muestra una actitud de humillación cuando es enfrentado por el profeta Natán. El profeta Natán vino de parte de Dios, con palabra de Dios, vino a él para confrontarlo porque él no había reconocido su pecado, no se había humillado delante de Dios. Y cuando el profeta Natán lo enfrentó, David inmediatamente reconoció su error, lo perverso que había cometido, la perversión que había cometido. Y David lo primero que hace en el Salmo 51 es pedir piedad conforme a sus misericordias. Él le dice a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí conforme a tus misericordias. He cometido errores. Lo siguiente que David reconoce delante de Dios es su maldad. Reconozco que contra ti he pecado, que he hecho lo malo delante de ti. Reconozco mi maldad. David reconoce que él le falló a Dios y comienza a dar una expresión de máxima humillación delante de Dios, una humillación de verdad, un arrepentimiento verdadero de su corazón. Había una humillación tan profunda en David que David decía, veamos allí en el Salmo 51. En el Salmo 51 dice en el verso 6: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él está hablando de intimidad con Dios. Él está hablando del secreto de Dios, está hablando del secreto de la presencia de Dios, porque David había estado en el secreto de Dios. David tenía intimidad con Dios y en esa intimidad y en ese secreto había entendido, había comprendido sabiduría. Sin embargo, a pesar de entender y comprender sabiduría, lo aprendió en el secreto, allá en la presencia, ahí en la casa de oración, lo aprendió él. Sin embargo, él comete un error terrible, pero ahora está en una máxima humillación delante de Dios. Y él dice allí en el verso 6: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y comienza a decirle a Dios: límpiame, purifícame con hisopo, lávame más y más de mi maldad.
Este es un ejemplo de los reyes que les dije, de los que les iba a hablar en esta mañana. Y vemos que David tuvo testimonio de parte de Dios, porque Dios dijo de él que no había otro como David. No había otro que tuviera un corazón conforme al de él como David. ¿Por qué? Porque hubo humillación de David hacia Dios. Vamos a ver otro rey. Y el siguiente rey que quiero que veamos es el rey llamado Josías, rey de Judá. El rey Josías hizo lo bueno conforme a su padre David. Hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. El rey Josías comenzó a reinar en Judá a la edad de 8 años. ¿Cuántos niños hay aquí de 8 años? ¿Hay alguno de 8 años? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene él? 7. Bueno, casi de la edad de él. Ven acá, a donde te puedan mirar. A esa edad comenzó a reinar el rey Josías. Mira para allá. Imagínense el rey Josías. Y algunos adultos diciendo, ¿qué me va a mandar a mí ese muchacho? ¿Por qué ellos comenzaban a reinar? Porque ellos son instruidos desde pequeños. Gracias, Richard. Ellos son instruidos desde pequeños. A ellos les enseñan la palabra de Dios. Y a los niños, a los hijos de los reyes, se les educaba, se les enseñaba conforme a la palabra de Dios. Se les instruía, se les enseñaba desde pequeños a ser reyes. Y Josías comenzó a reinar a la edad de 8 años. Y a la edad de 18 años, ¿quién tiene 18 años por aquí? Ponte de pie. A esa edad, Josías tenía una pasión tremenda por la casa de Dios. Gracias, muchachos. 18 años comenzó a reinar Josías. Josías hacía lo bueno. Pero un día Josías, como tenía pasión por la casa de Dios, se da cuenta de que está deteriorándose, las paredes se están deteriorando, hay grietas en las paredes. Y él manda al escriba Safán a que le diga a Hilcías que le entregue dinero a los que están encargados del templo, del mantenimiento y de todo esto, para que reparen las grietas del templo. Y cuando él manda a reparar las puertas del templo, el sacerdote Hilcías se encontró, oye, ¿dónde tendrían guardado el libro de la ley? Que lo encontró, porque usted sabe, cuando usted va a arreglar, usted tiene que mover todo, ¿verdad que sí? Cuando usted va a pintar, cuando usted va a reparar, usted tiene que mover los muebles, tiene que mover todo lo que tiene que mover en su casa. Pues en la casa de Dios se comenzó a mover. Hilcías encontró el libro de la ley. Hilcías se encontró con el libro de la ley. Ay, pastora, ¿dónde está leyendo? Eso está en el segundo libro de Reyes, el capítulo 22. Hilcías se encontró con el libro y comenzó a leer. Hilcías se estremeció cuando encontró lo que había escrito acerca de su pueblo en el libro de la ley. Y él le dice al escriba Safán, mira, me he encontrado el libro de la ley en la casa de Dios y mira lo que dice. Y Safán se fue con el libro y le comenzó a leer al rey Josías a la edad de 18 años. Le comenzó a leer lo que habían encontrado en el libro de la ley. Y había un hallazgo allí. El pueblo estaba sufriendo por causa del pecado de los antepasados. Ellos habían desviado, los antepasados. Y dice la Biblia que cuando Josías escuchó lo que decía este libro, rasgó sus vestidos. Vamos a verlo en el capítulo 22 del segundo libro de Reyes, el verso 17. Él se humilla. Creo que está anteriormente, pero él cuando lee esto, él manda a consultar a un profeta y le dice, vayan al profeta y consulten a Jehová por mí, por el pueblo. Consulten a ver qué es lo que está pasando. Y dice que una profetisa le declaró palabra
y le envió esta palabra que está en el versículo 17. Y dice así: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Había un pecado. ¿Cuál era el pecado? Habían quemado incienso a dioses ajenos. Provocaron a ira a Dios y se apartaron de Dios. Pueda que tú estés aquí en la iglesia todos los días y pueda que estés apartado de Dios. Pueda que estés lejos de Dios, porque cuando no hay una intimidad, cuando no estás en el secreto de Dios, tú estás más lejos de Dios que si estuvieras por allá en China y no estuvieras en esta iglesia. Estás lejos. Y esta gente se habían apartado, dice, me dejaron a mí, quemaron incienso. O sea que hay otras cosas más importantes que Dios. Hay otras cosas que ocupan en tu corazón el lugar antes que Dios. Busca los afanes de esta vida. Los placeres de este mundo ocupan un lugar primordial en tu corazón, y buscar a Dios es segundo plano. Buscar a Dios es para después, es para cuando haya tiempo y nunca lo encuentras. Y así estaba esta gente. Quemaron incienso a dioses ajenos, provocándolo a ira con la obra de sus manos. Y dice, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey, dice, al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Y esta es la palabra que le llegó ahí al rey Josías. Por cuanto oíste, mira, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo había pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Dios le está diciendo al rey Josías, por cuanto tú te humillaste, por cuanto tú, cuando oíste la palabra de Jehová, atendiste a esa palabra, humillaste tu corazón, rasgaste tu vestido, te humillaste delante de Dios, reconociste que tenía que haber una humillación de parte tuya hacia Dios. Por cuanto tú lo hiciste, yo te he oído. Se da cuenta que Dios oye cuando hay un corazón que se humilla delante de Él. Dios escucha, el corazón se esterneció y se humilló delante de Dios. Un día, cuando me vino esta palabra, dispuse mi corazón a humillarme. Y nunca pensé que me fuera a demorar tanto. Pero uno tiene que vivir en permanente humillación. Pero en ese momento, apartada solo para Dios, empecé a la 1 de la mañana y eran las 2 de la mañana y todavía estaba llorando, clamando, rogando por su misericordia, humillándome delante de Dios. Yo, wow, cuántas cosas. Porque el Espíritu Santo inmediatamente comienza a decirte, esta actitud no es buena. Esta actitud que tienes en tu corazón no es buena. Estos deseos que tienes, estas intenciones que tienes, no son buenas. No son buenas. Y tú comienzas a llorar y a reconocer, Dios, hay en mi corazón cosas que te ofenden, que no te gustan, que no te agradan. Hay malas intenciones. Hay obras de heno, de hojarasca y de madera en mi corazón. Y por eso hoy yo me humillo delante de ti, Señor, reconociendo mi debilidad, Señor, que no puedo vivir sin ti. Yo no puedo estar sin ti. Yo te necesito. Yo dependo de ti cada instante de mi vida. Mientras yo respire en esta tierra, dependeré de ti todo el tiempo de mi vida. Y aquí vemos
Entonces dice, lloraste en mi presencia. El rey Josías reacciona ante la palabra de Dios. El rey Josías se conmueve por la palabra de juicio que había sobre el pueblo y se humilló ante Dios. Él rasgó su vestido, él lloró en la presencia de Dios. Dios nos oye cuando nosotros reaccionamos a su palabra. Y yo quiero decirte que aquí hay palabra de Jehová para tu vida. Y Dios te dice, reacciona ante mi palabra. Y cuando tú clames a mí, yo te voy a escuchar desde los cielos. Enviaré respuesta, te perdonaré y te sanaré. Y te daré el milagro que me estás pidiendo. Quiero que veamos a otro rey. El rey Roboam. Los dos primeros reyes eran buenos. A pesar de ser buenos, algunos cometieron sus errores. Pero el rey Roboam, hijo de Salomón, comenzó a reinar, pero él no se asesoró con los sacerdotes, con los profetas. Él no se asesoró con ellos. Él se asesoró con los impíos. Él se asesoró con los jóvenes que no tenían presencia de Dios. Y cuando el pueblo pidió al rey que le quitaran algunas cosas, que se sentían oprimidos o cosas como esta, el rey, en vez de ir a los profetas, en vez de ir al secreto de Dios, en vez de consultar a Jehová a través de los profetas, de los sacerdotes, él se fue a los amigos, él se fue a los jóvenes y les dijo, ¿qué creen ustedes que debemos hacer? Pues tú tienes que doblar el trabajo a ellos. Tú le tienes que azocar más el mecate a esta gente. Tú los tienes que apretar y oprimir más para que te obedezcan. Y él se asesoró mal. Él fue mal aconsejado, el rey Roboam. Y dice la Biblia, vamos a leer en el libro de Segundo de Crónicas, el capítulo 12, el verso 5 al 7, dice, entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también los dejé. No se puede usted apartar de Dios, porque Dios está aquí reprochando una actitud negativa del rey Roboam. Después que se asesoró mal, pasaron los años y dice que ellos se empezaron a alejar de Dios. Claro, si no buscaban consejo en los principales, en los sacerdotes y los profetas. Ellos buscaban, Roboam se asesoraba con los jóvenes. Así que dice, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. ¿Quién era Sisac? Sisac era rey de Egipto. Y Sisac estaba peleando contra ellos, contra Israel. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron. Roboam, usted notará, Roboam era rey de todo Israel. No era rey de Judá solamente, pero por causa de Roboam fue que se partió, se dividió Judá, un reino, el reino de Judá y el reino de Israel. Y pero eso era algo que estaba ya en el corazón de Dios y ellos se dividieron en el reinado, durante el reinado de Roboam. Y vemos, dice que los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. ¿Qué estaba diciendo el rey Roboam? Él estaba aceptando el juicio de Dios, que lo malo que estaban viviendo, que tenían a Sisac encima de ellos, contra ellos como enemigo, porque se lo merecían. ¿Me está escuchando, pueblo? Se merecía el juicio que estaban viviendo. Lo merecían por cuanto ellos habían dejado a Dios. Ellos se habían alejado de Dios. Y dice, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron. ¿Qué hicieron? Se humillaron. Roboam era bueno, hacía cosas incorrectas. Y dijeron, justo es Jehová. Y mire lo que a mí me agrada de esta palabra. Dice, y cuando Jehová vio que se habían humillado. ¿Qué vio Dios? ¿Qué es lo que Dios mira? Cuando yo me humillo. Cuando tú te humillas, Dios no está indiferente. Inmediatamente que hay humillación, eso captura la atención de nuestro Dios. Porque dice
Dice aquí, y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo, se han humillado. Oiga, Dios dice a Semaías, se han humillado, no los destruiré. Si está destinada la destrucción sobre alguna ciudad, sobre algún pueblo o sobre alguien, cuando se humille, Dios no va a permitir la destrucción. Por cuanto hay humillación, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que la persona haya hecho, si se humilla, Dios le responde. Si se humilla, Dios lo atiende. Si se humilla, Dios lo defiende. Y dice, por cuanto se han humillado, no los destruiré. Antes, mire lo que hará Dios. Antes los salvaré en breve. ¿Qué es en breve? Así, los salvaré de su enemigo. Y si tú caminas con Dios, tenlo por seguro que Dios te salvará de tu enemigo. Y tu enemigo quedará avergonzado y lleno de ignominia, porque los que son contra ti están contra Dios de los ejércitos. Quedarán llenos de ignominia. ¿Qué es ignominia? Quedarán avergonzados ellos por cuanto levantaron su mano contra ti. Y este rey, y dice aquí diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. ¡Wow! ¡Qué Dios tan tremendo, tan bueno, tan misericordioso es Dios! La humillación de Judá y de Roboam consistió en reconocer que Dios es justo y que el hecho de que Jehová se apartara de ellos y los entregara en manos de Sisac, rey de Egipto, ellos lo merecían por haberse apartado de Dios. Cuando tú te humillas, inmediatamente hay una respuesta de parte de Dios. No importa quién tú seas, ni qué puesto ocupas, hasta dónde Dios te haya llevado. Cuando se busca el favor de Jehová, hay que rasgar el vestido de rey, de líder, de empresario, de gerente, no importa quién seas. Hay que rasgarlo, hay que humillarse y reconocer que tu ayuda solo viene de Dios. Y no es porque la mereces, sino porque en su misericordia Dios te quiere dar esa ayuda. Él lo hará porque un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Dios no te desprecia, Él te ama. Así como estos reyes de Israel, los buenos y los malos, se humillaron delante de Dios y fueron atendidos, escuchados, restaurados, así también nosotros humillémonos pues, como dijo el apóstol, bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará cuando sea el tiempo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ya están disponibles todas las prédicas de Palabras de Fe y los programas de la cápsula vencedora en formato DVD. Si deseas adquirirlos, solo tienes que hacer tu pedido a los teléfonos 268-2119 o al 268-6353 al módico costo de 10 balboas. Así estarás contribuyendo con nuestro ministerio. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, comunícate con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o contáctanos a través de nuestro sitio en internet. Te invitamos a una próxima edición de Palabras de Fe.